Bueno, mira, me voy a referir al ministro de Hacienda. El ministro, por sus estudios, sabe perfectamente que con emitir, sea el Banco de la República, sea vía bancos privados, vía liquidez, disminución del encaje, sean dólares en Estados Unidos, no se va a producir riqueza. Eso lo único que va a configurar es una burbuja que va a explotar. No va a producir riqueza. Hoy, en medio de la pandemia, de lo que se trata es de distribuir la riqueza que existe para aguantar la vida, para resistir vitalmente en Colombia. Y por tanto, lo que ha propuesto el ministro desde esa perspectiva no es más, y discúlpeme que lo diga, que mantener la inercia de un marco conceptual que algunos llaman neoliberal, un fundamentalismo de libre mercado en el fondo. ¿Por qué? Porque se centra en dos ejes. Focalizar, que son las viejas políticas asistencialistas creadas por el presidente Uribe y Pastrana, que están fallando, no lograron ni siquiera disminuir la pobreza el año pasado. Y dos, endeudar. Endeudar significa darle más poder a los dueños de la deuda, a los banqueros y los fondos de capital. Para eso entonces la inversión forzosa, para eso entonces reducir el encaje, para eso comprar test de deuda pública, etcétera. Solo focalizar y endeudar. En mi opinión, ministro, si usted continúa con ese marco conceptual, vamos a fracasar. ¿En qué se va a ver el fracaso? En que se disuelve el confinamiento y por tanto la sociedad termina por hambre muriendo. No de hambre, sino del virus, cuando se rompe el confinamiento. Yo le propongo otra opción. La única manera de crecer la riqueza es produciendo, y usted lo sabe, es a través del trabajo, y el trabajo tiene que quedarse encerrado en sus casas. No le haga caso a esas sirenas que andan por allí diciendo levantar el confinamiento. No se puede si queremos vivir. Por tanto, si el trabajo se mantiene en la casa, el no sustancial, entonces tenemos que hacer una política de distribución de la riqueza, la actual, por otro mecanismo que no es el de focalizar prioritariamente, es el del derecho universal. Si me lo permiten una sola palabra, no se trata de endeudar, se trata de desendeudar. Es otra perspectiva completamente diferente. Al desendeudar, indudablemente pierden los dueños de la deuda. Y en esa medida, la deuda externa, que ya el FMI viene rebajando y que podría haber una recompra de nuestros tenedores de títulos por parte del FMI para rebajarla, pero no podemos endeudar como Estado. No podemos endeudar más a las empresas. No podemos endeudar más a los individuos para resistir la pandemia. Al contrario, si desendeudáramos, por ejemplo, un cese de pagos de deuda a las personas, a las empresas y al Estado, tendríamos un campo financiero para poder aplicar lo que toca aplicar en términos de defender la vida en Colombia. Segundo, usted habla, y eso es populismo, de un impuesto a los altos salarios del sector público, adicional al que ya existe, pero no habla del impuesto al patrimonio. De ahí el populismo. Porque usted sabe, ministro, que el impuesto al patrimonio daría 1000 veces más, 10,000 veces más recursos que un impuesto a los altos salarios del sector público, que incluye a algunos poseedores de patrimonio. ¿Por qué no lo hace? Que ya lo hemos hecho en el pasado. Patrimonios netos mayores de 5,000 millones de pesos paguen un impuesto para financiar la política por la vida. Y hay un tercer elemento que me parece fundamental dentro de otro marco conceptual. Se nos redujeron las exportaciones por el petróleo y el carbón, lo había dicho desde hace años. Por ahí no es el camino del desarrollo de Colombia. Hoy eso es cero. No es hora de que disminuyan las importaciones. Y por tanto, todo lo que no sea sustancial en importaciones, dejemos de importarlo de tal manera que no perdamos reservas internacionales que deberían irse transformando cada vez más en oro que en dólar. Y finalmente, si hablamos de bancos,
si queremos reactivar la economía agraria, la economía agroindustrial hoy es sustancial para mantener la vida en Colombia. ¿No debería ser el banco más importante en este momento en el país, el banco agrario? Todo ese esfuerzo de liquidez no debería llevar... Un minuto, senador, para que concluya, por favor. No debería llevarse en buena parte al que hubiera una posibilidad de crecimiento de inversión ahí sí productiva, que no lo hace usted con el Grupo Aval ni lo puede hacer con el Bancolombia, que se va para las utilidades y para la burbuja especulativa. En el caso del Banco Agrario se transferiría recursos para producir alimentos, no para importarlos. Y eso tendría un resultado en términos de empleo, de vida y de posibilidad de reactivación económica una vez los indicadores de verdad de descontaminación del país alrededor del virus lo permitan. Este es otro modelo, no es focalizar y endeudar, es desendeudar el camino de la reactivación económica y el camino de sostener un confinamiento eficaz en términos de vida. Gracias, señor presidente.